Para comenzar, quisiera que abrieras tu Biblia en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, para leer nuestro texto base. El texto que hoy estudiaremos y que denominaremos como nuestro texto, porque es nuestro texto, es nuestro, el Señor nos lo ha dado, nos hace un llamado a un estadio. Comienza, al menos en la Reina Valera, comienza con la palabra estad, estén. Habla de una condición, ¿ok? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la libertad. Aquí en este pasaje, la palabra que se traduce como estad pues firmes, estas tres palabras tienen su raíz en una sola palabra griega, que es la palabra steko, con S-T-E-K-O, steko. Esta palabra se puede traducir de manera directa como estar firme, como estar de pie, como perseverar, como continuar siendo. Esto es muy importante. También nos comunica la idea de un edificio firme. Esta palabra o este concepto de continuar siendo es algo muy importante, porque hablando de que la libertad no es una forma, sino es una condición en la que ahora tenemos o en la que estamos ahora por Cristo, esta palabra se puede traducir como continuar siendo, seguir siendo libres, continuar en esta condición. De esta palabra proviene una palabra o una ideología que era la que seguían los hombres denominados los estoicos. Esta palabra steko da raíz a la palabra estoico, que habla de una ideología llamada el estoicismo. ¿Y quién era el estoico o cuál era la filosofía del estoicismo? Un estoico es la persona que practicaba el dominio de las pasiones que perturban la vida, valiéndose de la virtud y la razón. Como tal, su objeto u objetivo era alcanzar la felicidad y la sabiduría, prescindiendo de las comodidades, de los bienes materiales y la fortuna. De allí que también designe cierta actitud moral relacionada con la fortaleza, la ecuanimidad en el carácter. El ideal de los estoicos era lograr la imperturbabilidad y cierto grado de independencia ante el mundo externo. En resumen, un estoico era una persona que tenía por objetivo permanecer firme en su posición interna de pensamiento, firme en las virtudes, firme en sus pensamientos, y no permitía, o tenía por objetivo no permitir que los agentes externos a él cambiaran esta condición. Por supuesto, ellos se valían solamente de la razón y de las virtudes del carácter que buscaban desarrollar. Pero esta firmeza que ellos mostraban, al menos en su ideal, de permanecer inamovibles, de no ser movidos como las hojas del viento, como las olas del mar, no ser personas que hoy pienso una cosa, hoy creo una cosa, hoy determino una cosa, pero al siguiente momento, porque algo en mi vida cambió, ya sea porque hubo una enfermedad, porque fallecieron mis padres, o porque perdimos el trabajo, o porque cualquier situación externa a nosotros que está fuera de nuestro control nos hace cambiar de parecer. ¿Cuántos no nos hemos encontrado con hermanos o con personas de esta forma? A veces usamos la palabra voluble para referirnos a ellos. Hay incluso un término ya más psiquiátrico, que es la persona bipolar, que de repente está de una forma y de repente está de la otra. Entonces hay veces que podemos encontrarnos con personas así, que hoy están de buenas, hoy llaman al Señor, hoy sirven al Señor, hoy desean seguirlo con todo su corazón, hoy predican el evangelio, hoy llevan el mensaje a su familia, pero de repente algo pasa en su entorno y esto cambia. Y todo lo que parecía ser una firmeza, una solidez basada en la convicción, viene a ser un recuerdo. Muchas de estas personas son ateos hoy. Porque un ateo, muchos de ellos, no todos, no puedo generalizar, pero un gran porcentaje de ellos son personas que en algún momento tuvieron un cierto tipo de fe y por alguna situación en su vida fueron decepcionados por las circunstancias a su alrededor y se volvieron ateos y están enojados contra Dios, y pese a que declaran que Dios no existe, es curioso ver cómo dedican sus vidas a atacar
y a vituperar algo que ellos consideran que no existe. Yo conocí una persona que había sido cristiana, pero su madre enfermó y él pidió a Dios y oraba fervientemente a que sanara, pero lamentablemente ella falleció y esto le fue suficiente para volverse hoy un detractor del evangelio, alguien que se burla de los cristianos y usa como un argumento: yo fui cristiano y te puedo decir que no es verdad. Esta persona fue aquella semilla que nunca echó raíces, que vinieron las aves, que los espinos, a todo lo que a su alrededor estaba a flor de tierra, ahogó la semilla en su vida. Entonces, podemos decir que una persona firme es la persona que no se mueve y no vacila, que permanece firme, como un árbol bien arraigado. El libro de los Salmos usa muchas veces para referirse al cristiano la figura del árbol bien plantado, del árbol bien cimentado, del árbol de raíces profundas. Este árbol que no se mueve, este árbol que donde fue puesto, donde fue plantado, permanece firme. En la versión, la Nueva Biblia de las Américas, este mismo pasaje, Gálatas 5:1, se tradujo como sigue: para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. En esta versión nos habla de un sometimiento voluntario que después de haber sido colocados en una condición de libertad, que ya vimos la semana pasada las implicaciones, hemos sido libertados pero con un objetivo, con un propósito, para un sentido. Cuando un cristiano solamente cree que ha sido libertado de algo, pero no encuentra sentido a su libertad, pueden suceder dos cosas. Número uno de ellas, el libertinaje, en el abuso de la libertad cristiana, que decimos: yo puedo hacer lo que yo quiera, yo puedo vivir como yo quiera, Dios ya me liberó de la ley, ya no tiene peso sobre mí, yo puedo vivir como un impío y no habrá problema en mi vida. Otras personas pueden ser aquellos que retroceden hacia la ley, hacia el legalismo, haciéndose nuevamente esclavos de la ley. Este pasaje, Gálatas 5:1, todo el libro de Gálatas es un desarrollo teológico para atacar el judaísmo que se estaba reinfiltrando en la iglesia cristiana en este primer siglo, que el apóstol Pablo ataca de una manera muy frontal. Aunque este pasaje, por su contexto, sabemos que está hablando del yugo como el yugo a la ley, está hablando de la libertad que los conversos del cristianismo dentro del judaísmo ahora vivían, que ya no estaban sujetos a la ley mosaica. Sabemos que este pasaje está hablando de ello. Sin embargo, lo que pretendo yo hoy sacar es el concepto, o pretendo destacar, es la firmeza en la libertad. ¿Cómo es necesario permanecer firmes en la libertad para poder alcanzar los propósitos para los cuales Dios nos ha hecho libres? Porque alcanzar los objetivos de nuestra libertad no va a ser de la noche a la mañana. El mismo apóstol Pablo, cuando él se encuentra con el Señor Jesucristo, o mejor dicho, el Señor Jesucristo se encuentra con Pablo en el camino a Damasco, pasaron cerca de 14 años para que él comenzara su ministerio. A veces lo leemos de manera muy rapidita en el libro de los Hechos y pensamos que Pablo se convirtió y el otro día estaba predicando, y no fue así. Se fue, estuvo un tiempo invidente, después es vuelto a la vista. Pasaron 3 años y medio, es presentado delante del apóstol Pedro, quien le da la mano del compañerismo, y después la iglesia no lo aceptaba todavía porque tenían unos antecedentes un poco sospechosos para ellos, y el apóstol Pablo se retira a estudiar. La Biblia dice que fue a Arabia, y pasaron otros 10 años. Entonces el apóstol Pablo fue liberado de la ley, fue liberado de la conciencia caída y de todo lo que ya sabemos, ya estudiamos la semana pasada, pero pasaron 14 años para que él pudiera comenzar a experimentar los propósitos de su libertad. Nuestra libertad es algo que Jesús ganó por nosotros al morir en la cruz del Calvario. Fuimos liberados de las cadenas del pecado y de la muerte. Ahora nuestra labor es mantenernos firmes. No, si tú eres nacido de nuevo en Cristo Jesús, el llamado no es a que tú te estés liberando cada 15 días. No es a que tú estés yendo a terapias de liberación, ni que estés buscando la consejería bíblica o la administración al alma para ser libre de ataduras. No, mi hermano, tu libertad ya ha sido decretada y pagada por Cristo Jesús en la cruz con su sangre.
Ahora tu labor es permanecer firme, nuestra labor es permanecer firmes en la libertad. Si hemos tenido recaídas en distintas circunstancias, si hemos tenido tropiezos, no ha sido porque nuestra libertad esté incompleta, no ha sido porque el Señor Jesús no haya pagado completo el precio de nuestra libertad, sino porque nosotros no hemos permanecido firmes. Dios desea que seamos unas personas firmes, personas steco. No estoy haciendo una apología al estoicismo, porque el estoicismo busca esa firmeza en las convicciones paganas. Aunque es loable que una persona sea firme, nosotros hablamos de ser firmes en las convicciones bíblicas. El libro a los jueces o de los jueces, capítulo 7, del 20 al 21, nos dice cómo el Señor, hablando acerca de la batalla de Gedeón, los 300 de Gedeón, dice el versículo 21, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Ante la firmeza de estos hombres escogidos por Dios, los enemigos huyeron. En esta batalla tú lo puedes leer con calma, pero la batalla de Gedeón fue algo sobrenatural. Fue algo sobrenatural donde rompieron cántaros, gritaron, y el Señor derrotó un ejército multitudinario que le superaba por mucho en número. Y lo único que hicieron estos hombres para ganar esa batalla fue permanecer firmes. En Éxodo 14:13, el Señor a través de Moisés le dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. En el transcurso donde el mar es abierto, el papel del pueblo de Israel ante la salvación de Jehová era estar firmes. En primera carta a los Corintios 15:58 dice el apóstol Pablo, o escribe: así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El llamado a la iglesia, mientras somos edificados mientras que trabajamos para el Señor y somos fortalecidos, nuestro llamado es a permanecer firmes. Capítulo siguiente, versículo 16, versículo 13 de 1 Corintios, dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Efesios capítulo 6, versículo 11 nos dice: vestíos de toda la armadura de Dios. Pero nuevamente nos da un propósito. ¿Para qué es que estamos vestidos de toda la armadura de Dios? En el libro de Juan Buña, en el progreso del peregrino, gran parte del peregrinaje de este cristiano que va avanzando a través de distintas circunstancias, distintas adversidades, el logo de la desesperación y muchísimas otras cosas, llega un momento donde se encuentra en una ciudadela y a él les da una armadura. Y el libro narra que Cristiano se siente muy entusiasmado y dice: wow, qué padre está. Pero lo que él no sabía es que al darle esa armadura tenía un propósito. Tenía un propósito. Porque en la siguiente escena Cristiano se está enfrentando directamente con Luzbel, con Satanás, con el enemigo. La armadura de Dios que nos exhorta el apóstol Pablo a vestirla tiene el propósito. ¿Cuál es? Para que podáis estar firmes. Aquí nos empezamos a ver el cómo podemos estar firmes. No vamos a poder estar firmes si no estamos vestidos de la armadura de Dios. Y no es el tema hablar de la armadura de Dios. El yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinto de la fe, el escudo de la fe, la palabra del Espíritu, las sandalias del Evangelio. Vistámonos. El estar firmes en el Señor, vestidos de la armadura, nos permitirá vencer con firmeza y nos permitirá superar los estorbos que se presentan en el día a día de nuestra vida. Problemas o estorbos como ideologías, como recuerdos o traumas del pasado, malos comentarios, personas incorrectas en nuestra vida, deseos engañosos de nuestro propio corazón y todo tipo de tentaciones. Estos estorbos, hermano,
que son los estorbos demoníacos, lo que está alrededor de nosotros, lo que puede mover nuestra firmeza, no proceden de Dios. Recuerda que Dios no tienta. Si tú has caído en la tentación, no es por obra de Dios. Dios prueba. Y la prueba es para desarrollar virtud. Es como aquel arquitecto que diseña un puente y ya lo presenta a la ciudad. Tiene que someterle a una prueba. ¿Tú crees que el arquitecto prueba el puente para demostrar que se va a caer? No. Un arquitecto, un ingeniero civil probaría el puente para demostrar que no se va a caer. En ese mismo sentido es la prueba del Señor para sus hijos, para demostrar nuestra fortaleza, para ayudarnos a crecer. El diablo es el que tienta con el objetivo de destruirnos. Y vamos a ver en qué tipo de firmeza, en qué tipo de libertad tenemos que permanecer firmes. Primero, la libertad ideológica. Quiero definir la ideología. Según la Real Academia Española, una ideología es un conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento, esta palabra es muy importante, que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político. Entonces, es un conjunto de ideas fundamentales que caracterizan un pensamiento. ¿Por qué enfatizo esto? Porque la palabra ideología como tal no aparece en la Biblia. Sin embargo, el concepto de la ideología sí aparece, y muchísimas veces la Biblia usa palabras para referirse a la ideología de una persona, como la mente, como el corazón, como el pensamiento. De hecho, hay muchas traducciones, por ejemplo, la Reina Valera 1909, en muchos de sus textos donde en la 60 leemos corazón, la 909 y la Reina Valera antigua traducen riñones, por ejemplo. Porque para el pensamiento hebreo, las vísceras son un símbolo del ser interior, donde están los pensamientos y las emociones del hombre. Entonces, vamos hoy a usar la palabra pensamiento para abordar este punto de la libertad ideológica. ¿Por qué es importante nuestro pensamiento, hermanos? Número uno, ¿por qué es importante nuestro pensamiento? Número uno, porque a Dios le interesa. A Dios le interesa. En Mateo 16, del 13 al 16, el Señor Jesús, sentado con sus discípulos en Cesarea de Filipo, de repente parece ser como que en una conversación, Jesús cambia el tema y lanza una pregunta y dice, o pregunta, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es decir, ¿qué piensa la gente de mí? Ellos responden y le dicen, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que alguno de los profetas. Entonces el Señor Jesús, yo me pude imaginar casi viéndolo como haciendo una pausa, y no responde nada, sino lanza otra pregunta. Y les dijo, versículo 15 de Mateo 16, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? A lo cual Pedro responde la famosa frase, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero lo interesante es que el Señor Jesucristo no estaba buscando refrendar su autoestima, no estaba buscando validar su personalidad, su ministerio, pero de la nada en una conversación junto a Cesarea de Filipo, pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién piensa la gente que soy yo? Habiendo escuchado el concepto que la popularidad tenía de él, o el pueblo tenía de él, hace una pregunta más centrada y dice, ¿y quiénes creen ustedes que soy yo? Señor Jesús quería saber qué pensaban, qué había en sus corazones. Gracias al Señor, como él mismo lo dice, Dios mismo le revela a Pedro la respuesta. Entonces a Dios le importa lo que pensamos. A Dios le importa. ¿Tú crees que a Dios no le importa qué piensas acerca de lo que la Biblia opina o de lo que la Biblia habla? Por supuesto. En otro punto, es importante nuestro pensamiento porque Dios los juzga. El Salmo 56, versículo 5 dice, todos los días ellos pervierten mi causa. Está hablando el Señor. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. El Señor está al pendiente de los pensamientos de los hombres.
y los evalúa, los juzga. Tercer lugar, somos responsables de nuestro pensamiento. Hechos capítulo 8, versículo 22 dice: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. El llamado es arrepentirse. El llamado es arrepentirse de un pensamiento del corazón, que como ya dijimos, el corazón para el hebreo era el hombre interior. El corazón era el centro de control, la sede del hombre. Somos responsables. Si alguien piensa que el pensamiento de Dios es equivocado o parcialmente verdadero y reivindica el pensamiento secular del mundo, el tal no es un hijo de Dios. Es un ateo práctico, aunque asista a una iglesia cristiana. Un ateo práctico es aquella persona que confiesa, dice creer en un Dios, pero su vida, que es motivada y el motor de nuestras conductas es el pensamiento, declaran que no hay Dios. Un ateo práctico, y como tal será juzgado. Otro punto de por qué el pensamiento es importante es porque la lucha espiritual es en el pensamiento. Tendemos a pensar en la guerra espiritual por toda la campaña sensacionalista en el que a veces parece un cristianismo ficción, en el que el cristiano tiene que andar como un cazador de fantasmas o de demonios, gritándole a las sombras, subiéndose a los cerros. Pero la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, nos habla acerca de nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, huestes, y comienza a hacer un desarrollo y empieza a nombrar distintas criaturas espirituales que están en nuestro alrededor, influyendo, sí, buscando derribarnos, sí. Pero después termina acerca del versículo 4 y 5, comienza a hablar cómo es esa lucha en el hombre. Y dice, derribando, versículo 5, derribando argumentos, ideologías, todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y nos dice cuál es nuestro botín. Al final del versículo 5, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La guerra espiritual, mi hermano, no estés esperando que te jalen las piernas, que te azoten las cosas, que te tiren las cosas de los anaqueles. La guerra espiritual está en nuestro pensamiento. ¿Qué es lo que pensamos cuando estamos a solas? ¿Qué es lo que hay en nuestra mente cuando se apagan las luces de nuestra habitación? ¿Qué es lo que hay en nuestra mente cuando estamos solos en la calle? Esa es la guerra espiritual. Allí es donde tienes que ponerte alerta. En el pensamiento comienza nuestra santificación. El Salmo 26, 2 dice: escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. ¿Por qué el salmista hace esta súplica al Señor? Porque está anhelando ser santo. Está anhelando que la limpieza del Señor sea profunda en su ser. Porque el lavado del Señor, Dios no solamente busca lavar los vasos por fuera, sino por dentro. Por dentro. El salmista está buscando que el Señor examine y pruebe sus pensamientos. ¿Cuántos nos atreveríamos a hacer esta súplica al Señor? Deberíamos hacerlo. Porque la misericordia de Dios está para limpiarnos incluso en lo más profundo de nuestro corazón. La palabra de Dios es eficaz para llegar hasta la división del huésano y el espíritu. La palabra de Dios es poderosa para limpiar tus pensamientos más profundos. Pero debemos atrevernos a abrir ese campo de batalla. Debemos atrevernos a abrir nuestro pensamiento, que el escrutinio de Dios irradie en nuestro oscuro corazón de su luz y de su belleza. Para que aquello que afecta, que deshonra a Dios en nuestro corazón se ha extinguido. Otra libertad en la que debemos permanecer firmes es la libertad de credo o la libertad religiosa. El credo es la libertad de creencia.
Tenemos una libertad para creer en Cristo Jesús. Josué 23:7 dice: no os mezcléis con esas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Esta semana he estado por la zona donde yo vivo. Es común ver de repente grupos de inmigrantes, sobre todo centroamericanos, que están pasando por nuestro país. Y en las últimas semanas hemos visto muchos campamentos, familias en las calles pidiendo dinero. Lamentablemente otros delinquiendo. Apenas unas cuadras de mi casa a su casa, arrestaron a un par de inmigrantes por asaltar a una señora. Pero esto me traía a mí la meditación, y yo le preguntaba, hablaba con mi esposa y le decía, ¿cuál será el equilibrio bíblico? Porque el Señor nos invita a hacer misericordia al extranjero, a tener misericordia, a ayudarlos. Pero por otro lado nos pide y nos exhorta a no mezclarnos. ¿Cuál es el equilibrio? En unas semanas vamos a hablar, tengo el privilegio de compartir acerca de la cultura en la que estamos, y hablaremos un poco de este concepto que está en boga hoy, en la batalla cultural. ¿Cuál es el papel de la iglesia en la batalla cultural? O al menos cuál debe ser. Porque una cosa es ayudar a un individuo como un extranjero en su necesidad, pero otra cosa es aceptar y adoptar sus costumbres, sus hábitos, sus religiones. Hoy Europa está en crisis, hermano, porque el Islam está desbordándose a causa de la inmigración descontrolada que están viviendo. ¿Hasta qué punto nosotros debemos conceder? El llamado del Señor en Josué 23 es a no mezclarse con ellos, a mantener una libertad en su religión, a no mezclarse con los dioses paganos. Más adelante, en el siguiente capítulo de Josué, en los versículos 13 y 14, les dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Primero, en el versículo 13 les está hablando, les está recordando de la libertad con la que ellos han sido libertados. Han salido de Egipto, han pasado por el Mar Rojo, han pasado por las serpientes ardientes, recibieron el maná y las codornices del cielo. Llegaron a la tierra prometida. El gran patriarca Moisés ha muerto y su discípulo Josué está al frente de la nación de Dios, y les hace recordar, porque recuerda que esta generación ya era una generación nueva. Ellos no pasaron todo lo del éxodo. Esta generación en la que se está escribiendo ya eran nuevos. Solamente quedaron Josué y Caleb. Y el Señor les manda a recordar que Él los había liberado en el versículo 13. Y en el 14 les da una instrucción de cómo vivir su libertad, y les dice: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, en Egipto, y servid a Jehová. Nuestra libertad de Egipto ha sido para venir a tener una libertad de creencia en el único Dios verdadero, para tener una religión centrada en el Dios del cielo, el Dios de la Biblia, en el Dios trino, en el único Dios. Gracias a Dios, esa es una libertad que hasta hoy en nuestro país gozamos. Gálatas 4, del 7 al 9 dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a lo que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? De nuevo, aquí en el pasaje, el apóstol Pablo está haciendo muy directa la relación entre la libertad y la creencia, entre la libertad y el culto verdadero. Tenemos una libertad religiosa que debemos aprender a disfrutar. Estamos en medio de una agenda 2030, hermanos, que estos puntos que hemos tocado están siendo atacados. Hoy a nuestros niños no están teniendo la oportunidad de tener una libertad ideológica. En este hay uno de los propósitos de la Agenda 2030, que es la educación de calidad, llaman ellos. Aquí el problema es
¿quién va a definir cuál es la calidad adecuada? ¿Quién va a definir cuál es esa educación de calidad? Pues ellos. Y en esa educación de calidad hay un sesgo ideológico bastante marcado y definido, en el cual los padres ahora no tenemos, o según ellos, quieren quitarnos la potestad de educar a nuestros hijos conforme y de acuerdo a nuestras ideologías, de acuerdo a nuestros credos, de acuerdo a nuestras creencias, en pos de una educación de calidad. Otra libertad, hermanos, que viene de la mano con estas dos es la libertad de conciencia. Fíjate que hubo un personaje histórico llamado Desmond II, que en el año de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, siendo él oriundo de Virginia, Estados Unidos, se enroló en el ejército norteamericano y fue enviado a la Guerra del Pacífico contra el Imperio japonés. Estuvo en varias batallas, la batalla de Guam, estuvo en las Filipinas y estuvo en Okinawa. Hay una película llamada Hasta el último hombre que rescata algunas de estas batallas. La batalla de Okinawa es la que se narra ahí. Pero este hombre se hizo muy famoso porque fue el primer objetor de conciencia dentro del ejército norteamericano. Era un muchacho que creció en un ambiente de violencia doméstica y que él se prometió a sí mismo, porque él tenía impulsos homicidas, porque vivía en un entorno violento, y él le prometió a Dios que él jamás iba a empuñar un arma ni la iba a levantar contra otro ser humano. Cuando se desata la Segunda Guerra Mundial, impulsado por su patriotismo, él se enrola en las filas del ejército, pero desde el entrenamiento él tuvo problemas porque no quiso ni siquiera sostener un fusil. Fue atacado, fue golpeado, fue humillado, fue ofendido, pero él se mantuvo estoico, se mantuvo firme en sus convicciones, y pese a todos los ataques y todo lo que en su alrededor se puso en su contra, permaneció firme. Consiguió mediante la vía legal el ser considerado un objetor de conciencia y poder ir a la guerra, aunque no estuviera dispuesto a disparar. Él se enroló como médico y él estuvo salvó muchísimas vidas. Se ganó la medalla de honor del Congreso por salvar muchísimos soldados. Y él dijo una frase muy famosa y dijo: mientras todos se matan, yo salvo vidas. Él mantuvo una firmeza en su conciencia, derivado de su pensamiento, de su ideología, derivado de su credo, de su confesión, de su religión, si lo quieres ver así, de su fe en Dios. Y eso le provocó convicciones firmes que nutrieron su conciencia, por la cual él pudo mantenerse firme y defenderlas a las últimas consecuencias. Y aún arriesgando su vida, como todos los que estaban armados, él combatió en esa guerra, la sobrevivió y murió en el año 2006, siendo un anciano. ¿Qué nos dice la Biblia sobre la conciencia? El Salmo 16:7 nos dice: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Hebreos 13:18 dice: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. La conciencia es algo que Dios ha puesto en el corazón, en la mente del ser humano, para que determine su proceder y pueda mantenerse en integridad. La integridad que Dios nos pide es integridad con nuestra conciencia, pero nuestra conciencia debe estar alimentada, debe ser informada, debe ser capacitada por la palabra de Dios. De nuevo, nuestra ideología, nuestro pensamiento, nuestro credo, nuestra fe. Eso debe nutrir y alimentar nuestra conciencia, para que nuestra conciencia nos sea una brújula fiel, una brújula precisa en el momento de tomar decisiones. Porque, mis hermanos, podemos tener mucho conocimiento teológico, como hay hermanos que de repente dicen: es que yo sé más que todos ellos, de manera arrogante, pero no tienen bien la brújula, porque de todo lo que han aprendido no han aprendido la palabra humildad. No escucharon que el Jesús dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde. Entonces, en el momento de la prueba, mis hermanos, en el momento de la decisión, de la adversidad, del enfrentarnos a los embates de nuestro entorno, ya sea a través de hombres o de circunstancias, de políticas o de instituciones, no vamos a sacar nuestra concordancia para empezar a determinar qué vamos a hacer.
No vas a empezar a preguntarte a ver todos los pasajes, el griego, el hebreo. No, 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 no. En ese momento es nuestra conciencia la que se tiene que levantar. Nuestra conciencia informada por la palabra de Dios, nutrida por el evangelio, formada en la ideología bíblica, en el pensamiento bíblico, fortalecida en nuestra fe. Y nuestra conciencia entonces, es por eso, la semana pasada citamos esta frase de Martín Lutero, cuando estuvo frente al juicio en la dieta de Worms. Él dijo: es que no puedo, no es correcto ni bueno ir en contra de la conciencia. Mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios. En ese momento, aunque él sí era un teólogo experto, él sí era un doctor de la palabra de Dios, no se puso a sacar los versos, ni a sacar los versículos, ni los originales. Él apeló a su conciencia. Pero para poder tener esta conciencia, hermanos, necesitamos conocer la palabra de Dios. Esto influye, hermanos, estos puntos deben influir en la educación de nuestros hijos. Deuteronomio 11, 18 al 21 nos habla de que debemos poner las palabras del Señor en nuestro corazón, en nuestra alma, atarlas como una señal en nuestra mano y en nuestra frente. Y nos dice, esto habla de una convicción, mis hermanos. Poner las palabras en corazón, en nuestra alma, en nuestra mano, en nuestra frente, habla de una vida completa. Una vida completa. Nuestro ser interior, nuestro pensamiento, nuestras acciones deben estar con la palabra de Dios, pero con el propósito, dice, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa, en fin. Este gobierno mundial que se está buscando imponer, mis hermanos, eso no es teoría de la conspiración. Porque una conspiración por definición es secreta. Estos puntos y este objetivo de una educación mundial homologada bajo los criterios de la ONU está en la página oficial de la ONU. Tú puedes visitar esta página y encontrarte con estos objetivos y estas metas. Ellos quieren arrebatarte la oportunidad de educar a tus hijos con base en tus convicciones, con base en tu fe. Eso no lo podemos permitir, mis hermanos. Otra libertad en la que debemos permanecer firmes es en la libertad laboral. ¿Será que la Biblia tiene que hablar algo acerca de esto? Primero debemos definir, hermanos, que el trabajo es un don de Dios. El trabajo no fue un castigo por el pecado. En Génesis 2, versículo 15, Génesis 2 nos narra la creación del hombre. Pero en el versículo 15 dice lo siguiente: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. El propósito, uno de los propósitos de la creación del hombre fue para que labrara y guardara el huerto, es decir, para que trabajara. Es hasta Génesis 3:15, un capítulo después, no tengo claro cuántos años después, cronológicamente, pero tiempo después, que el hombre cae y el castigo del Señor fue que con sudor trabajaría la tierra. Es decir, que el castigo por el pecado no es el trabajo, sino el desgaste, la fatiga, el cansancio, no el trabajo. ¿Cómo es posible que haya cristianos que luego no quieran trabajar? Cristianos que vean que el trabajo como un castigo de Satanás, Jehová reprenda al diablo, me quieren poner a trabajar. No, yo me voy a dedicar a la obra, yo me voy a dedicar a servir en la iglesia, yo me voy a dedicar a la oración, porque soy hombre santo. No, hermano, comienza a trabajar. Te vas a comenzar a santificar trabajando, porque es el propósito de Dios que trabajes. No puede haber un cristiano holgazán, perezoso. Eso es un cristiano joven o viejo que no trabaja ni estudia, es un holgazán, es un perezoso. No le agrada a Dios. Tienes que trabajar. Es un propósito de tu creación. El día de reposo fue dado como una enseñanza
para no amar ni depender más del trabajo que de Dios. No fue para, quitarnos esta losa, este martirio del trabajo. No fue ese el propósito del día de reposo. El día de reposo fue para aprender y recordar que el objetivo, el centro de nuestra vida, de nuestro descanso y de nuestra provisión es Jehová Dios. No nuestro esfuerzo ni la obra de nuestras manos. El Salmo 128:2 dice: cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Muchos no se sienten felices porque no trabajan no comen del fruto de sus manos, comen del fruto de los abuelos o de los padres ancianos, de la pensión de los papás, hombres jóvenes, fuertes. Proverbios 18:9 dice: también el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Claro, porque el que no trabaja pide dinero. ¿Y qué hace con él? Lo malgasta porque no lo valora. No sabe cuál es el precio de ese trabajo. Hoy en día esto es algo que está golpeando fuerte a nuestra sociedad, mis hermanos. Hoy hay hombres y mujeres jóvenes que están buscando que el papá Estado los mantenga con un plan social, aunque tengan condiciones de trabajar. Hombres y mujeres están votando y se están vendiendo su libertad de conciencia con tal de que les den su pensioncita cada cierto tiempo, votando a favor de abortistas, votando a favor de ateos, de paganos, porque les dan sus 600, 700 pesos al mes. Salmos 22:29 dice: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. El Señor aquí está hablando claramente de que la gente que trabaja tendrá mejores posiciones que la que no trabaja. Hoy en día nos dicen: es que es imposible la desigualdad. ¿Cómo es posible? Mira, este tiene 100,000 millones de dólares en el banco y este no tiene ni para comer. Sí, momento, pero no nada más es la única evaluación que hay que hacer. ¿Cuánto trabajan? ¿Cuántos se han esforzado? ¿Cuánto estudiaron? ¿Cuánto se prepararon? Porque si el que no gana nada es una persona que durante toda su vida productiva se la pasó de vago, viviendo a costillas de los papás, gastándoselo en cervezas en las esquinas con sus amigos, no aprendiendo a hacer nada, y llega viejo y no sabe hacer nada, está lleno de enfermedades porque desgastó su cuerpo, ¿qué esperabas? La Biblia es clara, mis hermanos. Esta famosa ideología de la justicia social es una justicia insana que tiene como fundamento el egoísmo, la envidia de aquel que sí trabajó contra el que no trabajó. Aquí el proverbio nos dice: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Es decir, ¿has visto que alguien que trabaja, que es trabajador, que es emprendedor? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Él ha trabajado. En el proverbio 24:10 dice, y es interesante que y hay muchos más textos sobre el trabajo en proverbios. Por tiempo no los voy a tocar, pero es interesante que el libro de los proverbios es un libro que está enfocado para dar sabiduría de vida al necio, para enseñarnos a vivir. Y dice el proverbio 24:10: si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Si fueses flojo en el día de trabajo, entiéndase día como la vida laboral, el periodo en el que podemos ser productivos. Si eres flojo, tu fuerza será reducida. Muchas veces la pobreza, mis hermanos, no puedo decir que sea un juicio de Dios, pero sí es una consecuencia por no vivir la vida que Dios nos ha pedido. Y estamos: ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me has castigado con pobreza? Pues es que trabaja. Mira la hormiga, oh perezoso. Dice otro pasaje. Entonces, mis hermanos, el trabajo es una fuente de bendición y gozo. Al menos debe serlo. ¿No te has preguntado por qué mucha gente no quiere trabajar, pero cuando no tiene trabajo se angustia? ¿Por qué pasa eso? Si es tan malo trabajar. Pero si el trabajo es tan malo, ¿por qué cuando no lo tenemos sufrimos? Porque el trabajo fue hecho como una fuente de bendición, de gozo.
Un cristiano libre nunca será un holgazán o un perezoso. Permanece firme en tu libertad para trabajar. Busca trabajo, trabaja. Hermano, yo recuerdo con tanto gozo en mi corazón el día que yo le pude comprar a mi madre un abrigo con mi dinero, con el trabajo que yo trabajé, con el dinero que yo me gané trabajando. Cuando pude hacer eso, hermano, para mí fue una gran bendición porque ella me vistió muchos años, y cuando un diciembre le pude comprar un abrigo, para mí fue una gran bendición. Disfrutemos de esa bendición de Dios, de proveer a los nuestros, de retribuir a nuestros padres lo que nos han dado durante toda nuestra vida. Al menos con eso. De la mano a esta libertad para trabajar, tenemos la libertad económica. Y en nuestra economía somos libres primero para recibir de parte de Dios. Deuteronomio 8:18 dice: si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Él nos da el poder de hacer las riquezas, mis hermanos. Las riquezas no van a bajar del cielo. Ya basta de que haya cristianos que estén viviendo de ofrendas de amor, estén viviendo de la caridad de los hermanos. Es buena recibir caridad, es bueno recibir limosna, es bueno recibir, eso es bueno, hermanos, porque Dios nos ama y nos ha dado un cuerpo que nos cubre, que es la iglesia. Pero no puedes vivir toda tu vida así. Muchos pueden pensar, bueno, ¿y qué tiene que ver esto? Ya me están regañando con la libertad. No, hermanos, es que el llamado del Señor es a permanecer firmes, y esta firmeza requiere un esfuerzo. Requiere un esfuerzo. ¿Recuerdas el pasaje que el apóstol Pablo dice: no me des mucho para que me olvide de ti, pero tampoco me des tan poco como para que te reproche? ¿Dónde encontramos el equilibrio nosotros? En el trabajo. Si trabajamos, Dios nos va a dar lo suficiente para no reprochar a Dios, pero también nuestro trabajo tal vez no nos permita hacernos ricos como para olvidarnos de Él. Somos libres para ganar. Dios nos da el poder para hacer riquezas, y en primera carta a Timoteo 5:18 dice: pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, digno es el obrero de su salario. Recibe tu sueldo con dignidad, recíbelo con dignidad. Si es poquito, di gloria a Dios. Y si es mucho, no te sientas mal, porque otros ganan menos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Recibámoslo con limpia conciencia. También Dios nos ha hecho libres en nuestra economía para administrar nuestros recursos. Esta Agenda 2030, mis hermanos, pretende decirnos cómo vivir. Una de las premisas de la Agenda 2030 es decir: tú eres tonto para vivir tu vida. Tú no sabes qué comer, tú no sabes qué vestir, tú no sabes qué energías usar, tú no sabes cómo educar a tus hijos, tú no sabes nada. La base de la Agenda 2030 está fundamentada en que ellos, esta élite, pretenden decirnos cómo vivir la vida, pero no es así, mis hermanos. El único que a nosotros nos puede decir cómo vivir es nuestro Señor a través de su palabra. Y si muchas veces no sabemos cómo vivir de manera sabia, es porque no hemos estudiado su palabra ni conocemos su consejo en temas tan prácticos como nuestras finanzas, como nuestra economía. Somos libres para administrar nuestros recursos. Primer libro de Crónicas 27:31 dice, todo el capítulo 27 da una lista de los funcionarios que habían en el gobierno del rey David, y empiezan hablando de los que estaban a cargo de las riquezas del reino. Y en el versículo 27:31 hace una recapitulación de todos estos y dice: todos estos eran administradores de la hacienda del rey David. La palabra hacienda es rekush en el hebreo, que significa posesiones. David puso administradores. Debemos saber administrar nuestras riquezas, mis hermanos. Porque si no sabes administrar tus riquezas, por mucho que el Señor te esté abundando, no vas a tener estabilidad jamás.
No vas a tener escalabilidad jamás. Si lo primero que haces en el Buen Fin es comprarte la pantalla de 70 pulgadas que con trabajo cabe en tu pared y la ves a medio metro de distancia. No, sea administrado. Si tienes el espacio, el dinero, la solvencia, amén, cómprate la pantalla que quieras. Después cuida que ves, pero cómprate la que quieras. Pero tenemos que administrar. David, mis hermanos, David acumuló riquezas para edificar el templo. David tenía un propósito. Recuerdas, en el libro de las Crónicas nos narra que David, él le dijo a Dios que él quería hacer un templo. Dios le dijo que no, porque tenía las manos manchadas de sangre por haber matado a Urías, por tomar su mujer. Pero David ahorró dinero, mucho dinero, con un propósito de adorar a Dios. ¿Por qué? Porque se administró. En esa administración debemos entender que tenemos beneficios y consecuencias. En Mateo 25 se narra la parábola de los talentos. ¿Recuerdas esta historia donde el Señor da a sus siervos cierta cantidad de talentos? A uno da 1, a uno da 5 y a otro da, no, a uno da 1, a uno da 2 y a otro da 5. El talento, mis hermanos, no se refiere a una habilidad natural dada. Eso es un concepto moderno que deriva de esta palabra. Pero un talento era la máxima unidad de moneda de Judea del siglo I. Equivalía a 6,000 denarios. En promedio, esta cantidad, un talento, equivalía a 20 años de trabajo de un judío. Entonces, al judío que se le dio 1, se le dio la riqueza de 20 años. Al que se le dio 2, se le dio la riqueza de 40 años. Y al que se le dio 5, se le dio la riqueza de 100 años. Pero ¿qué hicieron? Unos administraron bien y otros no. Y al final se quedó sin nada. No importa si tú recibes, mira hermano, si alguien no es administrado. Yo conocí una persona, hijo de un amigo de mi madre, que se ganó la lotería, hermano. Se ganó el premio mayor de la lotería. Millones de pesos. ¿Sabes qué? Se lo acabó en 5 años, ya no tenía nada. Como el hijo pródigo. Estuvo viajando por todas las playas del mundo. Se lo acabó. Y después yo lo vi. Digo, no se demerita. Pero vendiendo en la tienda de su mamá. En su tienda de abarrotes. Cuando le pudo haber construido un ¿cómo se llama? Un supermercado a su madre. Pero no supo administrar. ¿Qué eso fue juicio de Dios? Yo te pregunto. ¿Eso fue juicio de Dios? ¿O fue consecuencia de sus acciones? No supo cuidar su libertad económica. No supo cuidar la libertad que tenía. Él no era cristiano. Pero lamentablemente hay cristianos que hacemos lo mismo. Una libertad que viene de la mano con del trabajo, con la economía, con la administración, es la libertad para heredar. ¿Sabías que ya hay propuestas de estos gobiernos comunistas, envidiosos, hijos del diablo, que quieren prohibir la herencia? Porque se supone que todas tus riquezas deben servir al bien mayor de la comunidad. Entonces tú le tienes que dar tu dinero al que no trabaja. Y si tú juntas tu dinero y lo guardas para que tus hijos vivan mejor, te lo va a expropiar el Estado para repartirlo de manera justa y equitativa. ¿Qué dice la Biblia de la herencia? El Señor nos da herencia. Somos coherederos con Cristo. El Padre decide a quién le da de sus hijos y a quién no le da. ¿No dijo Jesús que el pan era para los hijos, no para los perrillos? Es justo que el hijo viva del fruto del trabajo del Padre. Tenemos que valorar ahí para no ser un inútil y un dependiente. ¿Pero qué no acaso Isaac bebió de los pozos de su padre? ¿Qué no acaso Jacob vivió de las riquezas de Abraham y fundó una gran nación? Por supuesto. En primer libro de las Crónicas 29, del 1 al 10, se narra que después de que David le había dicho a Dios que él quería hacer un templo, Dios le dijo que no. Vamos a leer estos versículos, son varios, pero vamos a poner velocidad.
Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios para hacer el templo. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las casas de oro, plata para las casas de plata, cosas de plata, bronce, hierro, madera, voy saltando, piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, toda clase de piedras preciosas, piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de Dios, yo guardo mi tesoro particular, oro y plata, su tesoro particular, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios 3,000 talentos de oro. ¿Te acuerdas cuánto vale un talento? La riqueza de 20 años, multiplica. 3,000 talentos de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas, oro pues para las cosas de oro, y plata para todas las cosas de plata, y para la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Todavía preguntó quién quería ofrendar más. ¿Y sabes qué hizo con todo eso? Se lo dio a su hijo para que continuara con el proyecto que él había hecho. Tenemos la libertad en Cristo para administrarnos y poder dar a nuestros hijos, gracias a Él. Somos libres para la generosidad. Deuteronomio 24, 19 al 22. No solamente somos libres para dar a los que amamos, a los nuestros, sino amar a nuestros prójimos. En este Deuteronomio, que es la segunda ley, eso significa Deuteronomio, segunda ley, o derivada de la primera ley, derivado de la primera ley. 19 al 22 dice: cuando siegues tu mies en tu campo, es decir, de tu trabajo, y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recogerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimes tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. El Señor nos ha dado la libertad económica para dar, para compartir, para ayudar. ¿A quién? A quien nosotros querramos. Esta acción de dar al necesitado, Dios no la puso en mano del Estado. Porque ellos te dicen: tú dame tu dinero y yo lo reparto. Sí, pero las manos de los políticos son porosas. Muy porosas. No creas que el Estado es bueno. En el segundo libro de Samuel, no recuerdo el capítulo, pero me parece que es 8. El Señor Dios le advierte a Israel cuando piden rey, piden un Estado. Dice: te van a robar, te va a quitar tus hijos, te va a quitar tu burro, te va a matar a impuestos. El Estado es consecuencia de la rebeldía a Dios, de no querer someterse al gobierno directo de Dios. Porque el gobierno dice: yo te voy a administrar tu dinero, en la justicia social yo lo voy a repartir, yo me voy a quedar con tu mayor parte de tu dinero y yo lo voy a repartir a los más necesitados. No, señores gobernantes, nosotros somos cristianos y a nosotros el Señor nos dio esa labor personalmente. Yo decido a quién le doy y a quién no le doy. Yo decido a qué viuda, a qué huérfano, a qué extranjero le doy. Y según este pasaje es a los que están a mi alrededor, porque si es para lo de mi viña, se me cae, ahí lo dejo. Para los que están ahí, es los que están a mi alrededor, es para mi prójimo, no para que ustedes determinen. Somos cristianos, mis hermanos, y debemos permanecer firmes. Esta es nuestra responsabilidad, no del Estado. Una cita del libro del pastor Mike Richardson: gana todo lo que puedas, da todo lo que puedas y ahorra todo lo que puedas. Si tú vives en ese principio, vas a tener una economía saludable. Gana todo lo que puedas, da todo lo que puedas y ahorra todo lo que puedas. Otra libertad muy importante es nuestra libertad de expresión. En Marcos 13, versículo 11 dice: pero cuando os trajeren para entregaros, está en un juicio, ¿ok? Están en un juicio.
No os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. No pienses en lo que vas a decir. Hoy en día tenemos que pensar y tratar con pincitas con esta mordaza de lo políticamente correcto. Hoy no puedes decir que un hombre, aunque se disfrace de mujer, es hombre. Ni que una mujer, aunque se disfrace de dálmata, no deja de ser un ser humano. Chesterton, que fuera un filósofo cristiano del siglo pasado en Inglaterra, dijo: llegará el día en que será necesario desenvainar la espada para sostener que el pasto es verde. Y lamentablemente ya estamos en esa época. Y muchas iglesias, muchos cristianos estamos concediendo ante el lenguaje para no caer en discurso de odio. Pero para nosotros, bíblicamente hablando, odio sería no decir la verdad del evangelio al que está perdido. Eso sería odiarlo verdaderamente y dejarlo que se pierda. En la legislación norteamericana hay un tipo de delito que se llama indiferencia pervertida o perversa indiferencia. ¿Y sabes a qué se refiere eso? Es el delito que si yo veo que alguna persona va caminando y se va a caer a algún precipicio y no hago nada, soy responsable. Y vas preso. Eso deriva de la conciencia bíblica. Porque somos responsables nosotros de una perversa indiferencia hacia nuestro prójimo, que vemos que va al infierno, no le decimos: estás en pecado, arrepiéntete, Cristo salva. Sea homosexual, sea ladrón, sea adúltero, sea lo que sea, tenemos que hacerlo. Hechos 13, versículos 15 y 16 dice, hablando los fariseos, dicen: y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: tenemos libertad de expresarnos, hermano. Tenemos libertad de expresarnos. Santiago 2:12, este texto es poderoso, hermano. Santiago 2:12 dice: así hablad y haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. La libertad, lo dijimos la semana pasada, no es hacer lo que yo quiera. La libertad en Cristo es la capacidad de someternos a su voluntad y hacer lo que Él desea, lo que Él exige y pide. Hablemos como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Esta mordaza de la censura, del discurso de odio, poco a poco, hermanos, hay hace unas semanas un sacerdote que sigue preso por decir que un hombre es un hombre. Pastores en Canadá presos. Una mujer en Inglaterra orando en su mente frente a un abortorio. Le preguntaron: ¿está usted orando? Sí, pero en la mente, no importa, es delito. Y eso salió en las noticias, investígalo. ¿Será que somos libres del miedo a los hombres? Me lo pregunto a mí también. ¿Será que podré mantenerme firme en esa libertad de no tener al hombre, no temer a lo que pueda hacerme el hombre? Debemos buscar en el Señor su firmeza. Pero ¿cómo permaneceremos firmes, hermano? ¿Cómo podemos hacer todo esto? El diablo no puede deshacer la obra de salvación, mis hermanos. El diablo no puede quitarnos nuestra libertad, no puede regresarnos al dominio del pecado, pero sí puede y va a intentar hacer tu vida miserable y limitada. Nunca te has preguntado, yo me he preguntado muchas veces y ya tengo una respuesta parcial, voy avanzando. Pero ¿por qué el hombre del rico, la historia del rico y Lázaro? ¿Por qué Lázaro, que era un mendigo, era hijo de Dios? ¿Por qué murió en la calle como un mendigo? ¿Por qué murió así? ¿Es acaso la vida que Dios quiere para sus hijos? ¿Es acaso esa la vida que Dios tiene para sus elegidos?
Tal vez este hombre no supo permanecer firme en su libertad. Esperaba más de los hombres que de Dios, porque la Biblia dice que los mendigos estaban a la puerta del templo. Y en varias ocasiones uno de ellos fue sanado por el apóstol Pedro, y entró saltando al templo, pero estaba en el templo buscando de Dios. Este hombre estaba a la puerta del rico, pensando que el Estado, pensando que el gobierno debe darle lo necesario para su vida, su pensioncita, su despensita. Pero comprometiendo nuestra fe, comprometiendo nuestros principios, no, mis hermanos, no, mis hermanas. A veces subestimamos nuestro entorno como una acechanza satánica. Solo entendemos y esperamos ver las acechanzas espirituales en términos esotéricos para estar alerta. No nos damos cuenta que las acechanzas del diablo están alrededor de nosotros, en las legislaciones. Están alrededor de nosotros con los pensamientos de nuestros jefes, con la ideología que nos rodea. Esperamos sentir demonios, sentir escalofríos, ver al diablo, ver una sombra, tener un sueño macabro para decir, el diablo me está atacando. No, hermano, el diablo te está atacando todo el tiempo. Y lo está haciendo hoy a la iglesia a través de este gobierno que no teme al Señor. Subestimamos estos ataques ideológicos, subestimamos las legislaciones que se están sirviendo, subestimamos las leyes pro aborto. Decimos, bueno, pero esos son ellos los que abortan, yo no, pero somos responsables de esta libertad que tenemos para hablar. Cuánto anhelo el día que la voz de la iglesia sea escuchada con peso en las cámaras de diputados, no solamente porque haya cristianos dentro, sino porque la voz de la iglesia en la sociedad se levante fuerte y teman al levantamiento de la iglesia, no en rebeldía, no en revolución, no en insolencia, pero sí en congruencia con nuestra libertad, para decir, hey gobierno, estás ofendiendo a Dios, y decirlo con toda claridad. Regresamos a Efesios 6:11, donde dice, comienza con este imperativo: vestíos de toda armadura de Dios. Es una instrucción: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis. De otra manera no podremos estar firmes si no estamos firmes en nuestra salvación, si no estamos firmes en el evangelio, si no estamos firmes en nuestra fe, si no estamos firmes en la palabra de Dios. No podremos estar firmes ante las acechanzas del diablo, que no son solamente demonios, sino son hombres que legislan y esparcen sus pensamientos en contra de nuestro Dios. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer de manera práctica? Número 1, y esta es muy amplia, por tiempo, hermanos, lo tuve que sintetizar así: obedece a las instrucciones de Dios. La palabra de Dios nos persuade y nos invita a examinar y corregir nuestro camino. Nos muestra la verdad, el bien, el orden y la justicia. Debemos tener un pensamiento bíblico, hermanos. Cuando nos pregunten qué pensamos de esta ley, que debemos tener la capacidad en nuestra conciencia de evaluarlas bíblicamente, de poder determinar, Dios dice que es bueno, Dios dice que es malo. Si es malo, es indiscutible, es innegociable. Un cristiano no debería bajo ningún término votar por un candidato abortista. No puedo condescender con un abortista porque me promete una avenida en mi colonia, o porque me va a dar, insisto, una despensa. No puede ser. Un cristiano no debería poder votar así. Juan 16:13, Evangelio de Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Hoy en día la verdad es tan subjetiva. ¿Qué es la verdad? ¿Qué significa verdad? La verdad es todo aquello que se corresponde con la realidad. La verdad es todo aquello que se corresponde con la realidad. Es decir, es verdad que este vaso es de cristal, no es de madera. ¿Por qué? Porque en la realidad vemos que es de cristal. Hoy en día estamos en el mundo de la posverdad, en el que cada quien tiene su verdad, en el que no importa la realidad, y de hecho la realidad es doblada por el pensamiento, por la imaginación, por la autopercepción, por la ideología. ¿Te das cuenta cómo es importante el pensamiento? Nuestro pensamiento es importante. ¿Qué estamos pensando?
Tenemos firme la verdad. Ahora, ¿cuál es tu verdad? ¿Cuál es tu verdad? ¿Será que la iglesia también debe tener uno su verdad, otro su verdad? ¿O hay una verdad? Es interesante que este pasaje dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. No a toda verdad como si hubieran muchas, no, a toda la verdad es una. Y la verdad tiene nombre, se llama Jesucristo. Todo lo que Él nos dijo, todo lo que Él enseñó es la verdad. La suma de su palabra es la verdad. Estamos en el mundo de la posverdad. Debes conocer la verdad. Debes conocer qué es el hombre. Debes conocer qué es el matrimonio. ¿Para qué fue diseñado el matrimonio? ¿Cuál es su propósito? Debes conocer qué dice la Biblia sobre la educación de tus hijos, sobre el trabajo, sobre las finanzas, sobre el gobierno, sobre la economía, sobre la guerra, sobre la autoridad de los policías, de la policía, del poder judicial. ¿Para qué Dios dice la palabra? Pablo dice que le fuera la espada. ¿Para qué es esa espada? ¿Es válida la pena de muerte en la palabra? ¿La cadena perpetua es válida? No votes con tu moral, no pienses con tu moral, piensa con la palabra. Para que puedas evaluar las propuestas de los candidatos y votar con una conciencia cristiana, con una conciencia bíblica. Pero si no tenemos ni idea de qué habla la iglesia, de qué habla la Biblia, por ejemplo, de temas agropecuarios. La Biblia habla de eso, de dejar descansar la tierra, de no mezclar semillas. Habla de muchas cosas, hermano, pero si no conocemos, estamos dando un voto basado en nuestra imaginación, o como una vez por ahí escuché a una hermana de la iglesia decir que ella votó por Peña Nieto porque estaba guapo. Espero que el anticristo no sea guapo, porque si no va a estar en problemas la hermana. Dios mío. Segundo punto, vamos terminando. Necesitamos tener un espíritu superior. ¿Y a qué me refiero con eso? La Biblia lo dice. Daniel, capítulo 6, versículo 3. Daniel, en contexto, hermanos, él era hebreo, instruido en la ley, un príncipe de Israel, que fue llevado al cautiverio en Babilonia, sometido a leyes paganas, sometido a reyes paganos, sometido en una sociedad de cultos paganos. Él estaba en una batalla cultural intensa. Se legisló en contra de su cultura, en contra de su ideología, en contra de su fe, y le prohibieron hacer el culto. Y él abrió sus ventanas. Qué bárbaro, qué firme, Daniel. Él abrió sus ventanas y se puso a orar. Pero antes de eso, podemos ver cómo Daniel pudo permanecer firme. Versículo 6, 3 del capítulo 6 de Daniel. Dice que el rey quiso poner a gobernadores, a sátrapas, que eran gobernantes, eran autoridades en ese momento. Y dice, pero Daniel era superior a estos sátrapas y gobernantes, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. La iglesia debe ser de un espíritu superior que nuestros gobernantes. Debemos saber que esta congregación, que esta reunión de personas, que es la iglesia, es más importante y más trascendente que la reunión de los diputados de nuestra nación. Debemos tener clara esa convicción que la iglesia es una entidad más poderosa y más importante que las cámaras de diputados, porque nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra. No podemos subordinarnos en todo a lo que esta bola de personas o este conjunto de individuos determinen para nosotros. No. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero mientras la iglesia no tenga ese espíritu superior, ¿qué es el espíritu? No me refiero a que tenga poderes mágicos, místicos, que toque a alguien y se caigan 10,000. No. Aquí el espíritu es el ser interior.
Y el ser interior es la imagen de Dios. Y la imagen de Dios es la mente, nuestra capacidad creativa, nuestra capacidad de autodeterminación, nuestra libertad para elegir ciertas cosas, nuestra capacidad de crear, nuestra capacidad de someternos ante el Señor. En eso era superior. Su conciencia, su ser interior, su mente estaba más nutrida en todo tema que los gobernantes. Y tal vez tú digas, hermano, pero yo no terminé una carrera. No me refiero a eso. Si tú conoces la ley de Dios, eres más instruido que un abogado, que un maestro en leyes, porque conoces una ley superior sobre todas las leyes de los hombres. Si tú conoces el corazón de Dios, no necesitas ser diputado ni senador. Estás cerca de un individuo que hoy me da risa ver cómo los candidatos sacan en sus fotos de campaña la foto con su prócer. ¿Tú sabes quién es? ¿Qué acaso lo valida eso? ¿Qué mérito le da tomarse la foto con el presidente a un candidato? Eso no le da nada. Nosotros somos hijos de Dios, coherederos del reino de los cielos. Debemos permanecer firmes sabiendo que la iglesia debe manifestar un espíritu superior. Fue su ser interior lo que a Daniel le distinguió en medio de una sociedad que empujaba lejos de Dios. Daniel mismo era superior que los gobernantes. Por ello el rey pensó y consideró su voz, su voto, su opinión por encima de los curules, por encima de las cámaras, por encima de las legislaciones. Si no hemos visto nosotros eso en nuestra sociedad, es porque la iglesia no nos hemos fortalecido en su verdad. No nos hemos fortalecido en la verdad de Dios y debemos ser honestos. Dice la palabra del Señor en el Antiguo Testamento. Dios dio una promesa maravillosa. Y este domingo el culto giró alrededor de esta palabra: restauración. Restauración. ¿Restaurar a qué? Restaurar habla de regresar algo, quitando los daños, todo lo que se afectó, todo lo que se desgastó, todo lo que se perdió, todo lo que se rompió, regresarlo a la integridad del modelo original, a la pureza del modelo original, a la perfección del diseño original. Y la iglesia fue diseñada para hacer luz, para dirigir al mundo, para dar dirección y sentido a la existencia de todos nuestros congéneres que están lejos del Señor. Pero si esto no se ha alcanzado, es porque la palabra dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, entonces yo restauraré, sanaré, restituiré. Pero ¿hay arrepentimiento en nosotros? Hay arrepentimiento porque no hemos permanecido firmes en la libertad del Señor. Nos gusta la libertad para ser libres de. Allí queremos ser libres del pecado, del infierno. Amén, gloria a Dios. Pero estamos fallando en el ser libres para. Queremos ser libres para nosotros mismos, para cantar nada más. Hermanos, somos libres para. Y como Daniel, es necesario para poder estar firmes en la verdad en medio de nuestra sociedad, debemos tener un espíritu superior, y eso solamente lo da Dios. Solamente lo da Dios. La única forma en que tú vas a poder y nosotros vamos a poder resistir el embate del gobierno, de la Agenda 2030 por todos sus frentes, queriendo destruir la familia, queriendo desaparecer a la mujer. ¿Por qué tanto destruyen el concepto de mujer? Ahora mujer es un pensamiento. Ahora ser mujer es un par de implantes. Ahora cualquiera puede ser mujer. Dicen que ahora hasta las vacas son mujeres. ¿Por qué? ¿Será porque acaso el Señor prometió que sería la descendencia de la mujer
de donde vendrá el Salvador. Y porque en Apocalipsis nos habla que es la mujer la que da a luz al hijo varón. ¿Por qué la mujer? Yo me pregunto, nomás especulo y doy ideas. ¿Por qué tanto este feminismo que en lugar de ayudar destruye a la mujer? ¿Por qué? Necesitamos un espíritu superior. Nutrirnos con el Señor, nutrirnos con su palabra, nutrirnos en oración, venir a Él en arrepentimiento, venir a Él en súplica, porque nuestra nación se está yendo al caño, hermanos, y el mundo entero se está yendo al caño. La iglesia buscamos restauración, amén, yo lo creo con todo mi corazón, porque es la promesa del Señor y no depende de nosotros. Pero si tú quieres vivir esa restauración, porque esa promesa es general al pueblo de Dios, a la iglesia universal, y así será. Pero ¿será que nuestra historia de vida la va a reflejar en nuestra particularidad, en nuestra individualidad? Podemos vivir una libertad plena en Cristo y vivir restaurados en esta libertad y firmes en ella, sin miedo a los hombres, no aceptando maltratos, incluso acosos sexuales, humillaciones, vejaciones en el trabajo, porque tienes miedo a que te corran. ¿Que acaso para eso nos libertó el Señor? Para ser los peleles de esta sociedad. Y no te llamo a la insurrección, mi hermano. Te llamo a la militancia cristiana. Te llamo a la resistencia cristiana. Porque somos columna y baluarte. La columna es una estructura arquitectónica de sostén, de resistencia. Pero el baluarte es una fortaleza militar. Es un sitio para defensa militar. ¿Cuándo veremos una iglesia militante que pueda defender? Decir, no, aquí no. Aquí no. Este terreno es santo. Esto es la iglesia, señores diputados. Esto es la iglesia del Señor. Con mansedumbre, como nos dice el apóstol Pedro. Está preparados a presentar defensa de nuestra fe cada vez que nos sea requerida, con mansedumbre y templanza, pero con firmeza, mis hermanos. Dentro de la iglesia, mis hermanos, dentro de ti, dentro de mí, habita el Espíritu Santo que nos da fuerza y poder para vivir de una forma superior, para vivir por encima de las leyes de los hombres, en una excelencia moral superior, no porque en eso esté nuestra santidad. No, eso no estriba nuestra santidad. Nuestra santidad estriba, como el Señor Jesús dijo del templo, ¿quién es mayor, el templo o el que santifica el templo? Nosotros somos santos, llamados a vivir en una excelencia moral superior, porque Él nos santifica, porque Él nos da la fuerza y el poder para vivir de una manera diferente en nuestro hogar, con un lenguaje de respeto con todos, siendo ejemplo en nuestro trabajo, en nuestra profesión, con una sexualidad intachable, sin generar un impacto, generar un impacto positivo en nuestra sociedad, para que igual como Daniel, marquemos un estándar de excelencia que fue reconocido por toda la nación y por su emperador, por el rey, como un espíritu superior. La iglesia somos un conjunto de individuos, pero estamos siendo formados en un ser espiritual, pero debe ser un ser espiritual superior, de acuerdo a la gloria de Cristo. Recuerdo al resplandor de la gloria de Cristo. Y hoy no vengo a decirte, hoy me escuchas entusiasmado, pero no vengo a regañarte. Yo siento este entusiasmo que siento es porque quiero que supliquemos al Señor del cielo que nos dé un espíritu superior para poder resistir las acechanzas del diablo, vestidos de toda la armadura de Dios. No vamos a poder solamente convenir cada miércoles aquí y decirte qué es lo que está haciendo el diablo a través de esta agenda. No es suficiente. La Biblia dice que el sabio ve el mal y se aparta, se prepara. No basta con ser optimistas y decir, vamos de frente, Dios va con nosotros. No basta. Necesitamos estar vestidos de la armadura. Necesitamos un espíritu superior. La verdadera libertad solo está en Cristo Jesús y en su palabra.
la cual restaura a las personas, bendice a las familias, transforma las sociedades. Persevera y mantente firme, hermano, haciendo lo correcto. Mantengámonos firmes en la libertad que tenemos en el Señor, en todos los aspectos de nuestra vida, congregándote, hermanos, y a veces en eso que es algo tan sencillo, somos tan infieles, tan inconstantes, tan fluctuantes. ¿Qué será cuando nos pidan firmeza delante del verdugo? O ya no nos pongamos tan dramáticos. Delante de la censura en tus redes sociales. Que te cierren tu canal, tu cuenta de Instagram. Muchos muchachos sentirían que les arrancan un brazo. ¿Estarías dispuesto a hacer eso por Cristo? ¿Estaríamos dispuestos? Hermano, no es un regaño, porque no en nada soy, hermano, tal vez soy el menos firme de todos, pero yo me atrevo a hablar esto porque conozco y dependo de aquel que como un árbol firme fue levantado en una cruz por nosotros, quien es nuestra bandera, quien es nuestro asidero, quien es nuestra columna, nuestro pronto auxilio, nuestra torre de salvación. Si no fuera por ello, no tendría cara de hablarte de permanecer firmes en nuestra fe. Pero por cuanto Él vive, por cuanto Él reina, por cuanto Él permanece firme por los siglos y su palabra nunca pasará, es que nos exhorta hoy el Señor. Mantente firme en la libertad que nos ha dado. Mantengámonos firmes. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Tu trabajo no importa. Un hermano en Cuba era panadero y le dijo a su pastor: pastor, es que yo no puedo dejar de robar. Porque si él robaba harina para hacer panes para sus hijos y su esposa. Porque si no robo harina, no tenemos para comer. La respuesta del pastor Avalle, que Dios lo bendiga, fue: pues muérete, pero vete al cielo. A veces necesitamos esas condiciones extremas por la opresión de un gobierno, hermano. A los hermanos en Cuba no los están oprimiendo demonios, jalando de los cabellos en la noche. No están viendo duendes y cosas así, no. Un gobierno opresor. Ideologías alejadas de Cristo. Legislaciones ateas. Y los están ahogando y los están llevando a pecar y a claudicar en esta libertad que en Cristo tenemos. Este hermano fue firme y dejó de robar. Y le costó a su familia, porque su esposa y sus hijos lo dejaron, porque ya no tenían para darles de comer. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por Cristo? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar por el Señor? Nuestra libertad fue sobre Él. Él fue clavado. Él fue puesto en un cepo para que tú y yo tengamos una libertad pero también una libertad para.